Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Cuando Jesús habla de aplastar la cabeza es donde se generan los pensamientos. Y tú y yo hemos de aplastar estos pensamientos y tirar para abajo los pensamientos de Satanás hacia nosotros y también hacia otros. Ir en contra de estos pensamientos. ¿Y cómo piensas que lo vas a hacer? ¿Con un pulso? ¿Tú crees que te va a poner a hacer un pulso con el diablo? ¿Tú crees que va a ser fuerza física? ¿Que para eso necesitas ir al gimnasio para entrenarte fuerte? ¿Para poder aplastar bien la cabeza del demonio? Si aplastar los pensamientos, lo que se cuece en la cabeza del enemigo, solamente se puede con la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que no se trata de que si tienes un talón fuerte, no se trata que si estás en forma físicamente, se trata de qué conjunto de pensamientos ocupan tu mente. Esta tarde el título es Tu palabra, la palabra de Dios. Y el único ingrediente en tu vida no son las vitaminas, no son los músculos, no son el correr más rápido. El único ingrediente en tu vida que te va a permitir aplastar la cabeza, los pensamientos del enemigo, es conociendo la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo que te recuerda la palabra de Dios. Y entonces oponer cada pensamiento que el enemigo, porque te repito, él tiene una voluntad. Él quiere cautivar la humanidad. Él tiene una voluntad. Tiene una voluntad también de usurpar el trono de Dios. Lo intentó en el cielo, fue echado, no pudo, pero ahora en la tierra quiere usurpar el trono de Dios en cada corazón. Porque cada ser humano se entrega a una forma de pensar que lo lleva a ser una forma de actuar. Porque según piensas, eso eres, eso haces. Y por eso la palabra de Dios nos pone con tanta énfasis, no seáis conforme, no os conforméis a este presente siglo, mas sed renovados, cambiados en vuestra forma de pensar. ¿Te acuerdas la parábola de los dos terrenos? Cuando cada uno edifica su casa o sobre la arena o sobre la roca. Y muchos decimos, no, la roca es Cristo. Y te pregunto, ¿y tú entonces cómo edificas tu casa sobre la roca? Porque cuando leemos detenidamente el pasaje de Mateo 121, 7, no es tanto que Cristo sea la roca de tu vida, es tu obediencia a la palabra que hace que tengas roca bajo los pies.
Cuando tú obedeces la palabra del Señor, entonces tienes roca en tu vida. Conocerla aquí solamente y hacer un estilo de vida contrario a la palabra de Dios, estarás edificando ciertamente sobre la arena. Lo único que te puede mantener es cuando obedecemos. Entonces vas viendo cómo va cuadrando cada aspecto de lo que queremos hablar esta tarde, la palabra de Dios. El hermano estaba orando, la palabra de Dios es eterna y es verdad. Y vamos a ver con la ayuda del Señor muchas más características de la palabra. ¿Y cuánto te interesa almacenar y obedecer? La palabra de Dios es una semilla también. Y cuando siembras una semilla, tienes una cosecha. Decimos muchas veces en el mundo, el que siembra contienda, viento, gracias, cosecha. Tú siembra viento en tu vida, en tus relaciones, siembra viento y vas a cosechar tempestad. Ahora esta tarde Dios nos quiere animar a que todos hagamos un empeño especial en sembrar. ¿Dónde? En tu corazón. La palabra de Dios. Y Dios nos garantiza una cosecha. Oremos, que el Señor nos hable y nos ministre esta tarde, y cada uno conforme a su fidelidad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Señor, dice que tú, los cielos y la tierra fueron creados por tu palabra. Señor, ayúdanos a cada uno a estar bajo la influencia ahora de tu Santo Espíritu para que se edifiquen los verdaderos principios en nuestras vidas. Señor, ciertamente somos llamados a pisar a serpientes y a escorpiones, a estos conjuntos de pensamientos que pican y que quieren matar. A este veneno, pensamientos, formas de pensar en contra de Dios. Señor, ayúdanos a entender estos principios y que todos aquí podamos ciertamente sembrar tu palabra para tener esa cosecha eterna que tú nos prometes. Señor, gracias por tu gran amor, gracias por tu bondad, gracias por darnos, Señor, tu palabra, por la cual venceremos a nuestros enemigos. Padre, te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Un ejemplo sencillo y básico de una pelea, ¿no? A lo mejor tú te encuentras un momento dado con mucha preocupación, con muchas dudas hacia el futuro, muchas incertidumbres que te quieren inundar la cabeza. A tal punto que te tira para abajo, te desanima, te hunde en depresión, porque solamente ves lo negro y lo oscuro de tu presente y de tu futuro. Es un conjunto de pensamientos, de preocupaciones, en este caso, que te hunden. ¿Cuál es la manera de aplastar la cabeza a este áspid, a esta serpiente que te llena con su veneno? Pues la palabra de Dios dice, por ejemplo, de echar toda tu ansiedad sobre Él. No dice que sea fácil y que lo vayas a conseguir de la primera, pero te lo dice, echa tu ansiedad sobre mí porque yo cuido de ti. Toma ya. Si yo soy capaz de vestirme con este versículo, ese versículo se va a transformar en una armadura. Es la armadura de la luz que rechaza las tinieblas. Las tinieblas, cuando no encuentran
freno, no encuentran resistencia, las tinieblas ¡yum!, se meten. Como si ahora, por ejemplo, apagáramos la luz. Apagar la luz, las tinieblas entran en dos pif-paf y inundan este lugar. Y tenemos que ir a tientas si no reconocemos y estamos perdidos. Pero te pregunto, en el momento que se levanta el interruptor, se le da el botón de la luz, ¿cuánto tiempo tardan las tinieblas en desaparecer? Igual, la palabra de Dios, cuando de verdad es creída, es plantada en tu vida. No solamente citada, leída, pero plantada. La palabra de Dios es una semilla. Ven conmigo a Primera de Pedro para fundamentar lo que estamos diciendo, obviamente, en la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, Primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Ves cómo la obediencia es clave para poder recibir? El plantar la semilla es cuando la obedeces. Tú puedes andar con muchas semillas en tu mano y decirle a todo el mundo, mira, tengo maíz dulce, aquí está, mira, mira. Y incluso le puedes conseguir, hablando, hacerle a la gente salivar con el maíz dulce que tienes en la mano. Pero solamente cuando obedeces a la semilla de Dios, se planta y entonces en su debido tiempo dará su fruto. Primera de Pedro, hemos dicho que la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, siempre el Espíritu te va a ayudar a obedecer. Para el amor fraternal, un amor fraternal entre nosotros, no fingido, es decir, no falsificado, no aparentar. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos. Y habla del nuevo nacimiento, habla de tu conocer a Dios y de tu andar con Dios. No de simiente corruptible. Una simiente corruptible es una simiente que se puede pudrir, es una simiente que se puede echar a perder. Pero tú y yo hemos renacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hoy en día, cuando uno está o puede estar en búsqueda de valores seguros, ¿qué es lo que vale la pena seguir? ¿Qué es lo que vale la pena pensar? Que si la política habla de una manera, que si la televisión habla de otra manera, que si la gente de la calle habla de 1000 maneras, ¿cuál es la manera segura? La única que permanece y es firme, inamovible y permanece para siempre, la palabra de Dios. Gracias a Dios, hace tiempo que no tenemos televisión en casa. En la televisión se echa mucho espumarajos de los pensamientos de este mundo. Sin embargo, abrir la palabra y dedicar un tiempo para almacenar la palabra de Dios es almacenar eternidad, si se obedece. Mira lo que dice, que toda carne, tú y yo, somos como la hierba. Y toda la gloria del hombre es como la flor. ¡Ay, qué hermosa flor! Pero la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así que la mayor gloria que podemos imaginar entre los hombres, pues es una flor muy hermosa, pues sí, que brilla, que te la quieres llevar a casa, muy bien, pero todo esto se va a secar.
Y solamente los que hacen la palabra de Dios también van a permanecer para siempre. Dice que este mundo pasa, los deseos de este mundo pasan. Y tú y yo también corremos el riesgo de pasar. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta tarde quiero enfáticamente animar que cada uno, en la medida que vayamos a plantar palabra de Dios, se nos van a transformar nuestras vidas. Va a transformar la forma de pensar, va a transformar la forma de actuar que tenemos. Porque sabemos que lo que dice Dios es lo que vale. Ciertamente estamos en un mundo donde estamos inundados de distracciones, de invitaciones, de incitaciones. Mira, ponte en esto, ponte en el otro, haga el otro, haga esto, haga esto. Incluso corre detrás del euro para ser más feliz. Dice la palabra que la economía, que las monedas, que el dinero un día se va a esfumar. Dice que la riqueza tiene alas. Un día está aquí posando sobre ti, pero el día de mañana se va a ir. Y solamente el que hace la voluntad de Dios. Claro que necesitamos dinero para vivir, pero una cosa es tener para vivir y otra cosa es enfocar tu vida en hacerte un reino en la tierra, que todo esto se va a ir. Y mientras te estás enriqueciendo económicamente, te estás empobreciendo espiritualmente. Porque el tiempo, la congoja dedicada a una cosa, te resta tiempo, tranquilidad y enfoque a invertir en lo eterno. Así que la semilla es incorruptible. El problema no es la semilla, el problema somos nosotros, que o la llevamos en el bolsillo, o la llevamos en la estantería, la Biblia, o la llevamos en la mesa, pero no hay tiempo para aprender a vivirla. Y así se empobrece el cristiano. El mundo ya está pobre, el mundo ya está sin nada de las cosas de Dios. Jesús le llegó a decir a un hombre de negocio que le había ido tan bien el negocio, ¿no? Tan bien, que dijo que iba a hacerse graneros mayores. Y que los graneros de tanta cosecha que tenía se le habían llenado. Y el hombre dijo, pues ya está, a llamar al arquitecto, a llamar al amigo y vamos a hacer graneros mayores. Y después vamos a decir, alma mía, tienes muchos bienes estocados ahí, almacenados por muchos años. Descansa, relájate y disfruta. Y boom, salió una voz del cielo. Igual que aquella noche salió una escritura contra la pared. El dedo empezó a marcar, ha sido pesado, pesado y ha sido hallado falto. Era un rey a quien Dios le escribió esto. Y aquí a este exitoso hombre de negocio se le está diciendo, necio eres tú. Esta noche tu alma te va a ser pedida. ¿Sabe que tu alma no es tuyo? Está en préstamo. Habrá que rendir cuentas a Dios. Esta noche tu alma te será pedida. ¿Y entonces para quién van a ser todos estos almacenes y estos graneros? Así que la palabra de Dios es incorruptible. El problema no es con la palabra de Dios, es no plantarla, no obedecerla, no cuidarla, no regarla. Con la oración, la presencia de Dios, y entonces se empobrece el cristiano. Dice que Apolos era un contemporáneo del apóstol Pablo, uno que se movía en los hechos de los apóstoles. Dice que Apolos era poderoso en la palabra. Dice de Esdras, uno del Antiguo Testamento, que era un hombre poderoso, instruido, que sabía lo que Dios piensa. Y decía, Esdras, que fue levantado a ser una guía para el pueblo. ¿Por qué? Porque tendría hueso diferente, ojos más bonitos,
porque era un hombre vertido, un hombre fuerte en la palabra del Señor. Así que nos dice el Salmo 138:2 que la palabra de Dios es sobre todas las cosas. Nos dice en Hebreo capítulo 1, para que vayamos pensando en qué vamos a invertir. Alguien a lo mejor te puede llamar a invertir en algo de solar, en un solar, en una casa, pues no te digo que no esté bien, pero por favor, dedícale más tiempo a lo eterno. Entonces, nos dice en Hebreo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora en estos postreros días nos está hablando por el Hijo de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que el universo fue hecho por el Hijo. Dice que todo fue hecho por Él y para Él. El cual, Jesús, el Hijo de Dios, siendo el resplandor de la gloria de Dios, Él es también la imagen misma de quien es Dios, y nos dice aquí que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo este mundo está siendo sustentado por Jesucristo, por la palabra de Dios. Fue Él que sopló el espíritu de vida en Adán y Eva. Es Él que hizo que Adán fuese un alma viviente. Y es Él, cuando nos toca, vuelve a llamar al espíritu y al alma hacia Dios. Nuestros tiempos completamente pensamos que somos dueños, que nos organizamos, que vamos para acá, para allá. Todo es tiempo prestado. Todo es oportunidades prestadas. Y el día que lleguemos al final, se nos pregunta, ¿qué habremos hecho con lo prestado? Necio aquel que piensa, no, y si soy yo el dueño de mi vida y hago lo que quiero con mi tiempo y con mi vida. Entonces será verse con Dios y decir, pero chiquillo, ¿no has entendido nada? ¿Cómo que tú has pensado que eres dueño cuando en realidad tú no podías añadir ni una estatura a tu medida? Tú no podías añadir ni un día de vida. Y por cierto, ¿quién te dio el descanso cada noche mientras tú estabas totalmente inconsciente? ¿Quién renovaba tu cuerpo? La vida es prestada y un día habrá que rendir cuenta. ¿De qué habrá servido? Podemos hacernos la misma pregunta que Jesús le dijo al rico este. ¿De qué va a servir tanto afanes, tantas preocupaciones fuera de invertir en las cosas eternas? Nos dice que la palabra nos dice que la Biblia, la palabra de Dios es eterna. En Salmo, por ejemplo, 119, 89 nos dice, para siempre, oh Dios, permanece tu palabra. ¿Quieres invertir en algo seguro? Nos dice la palabra de Dios que dentro de un tiempo se va a quemar la tercera parte de todas las cosas. Nos dice que la cuarta parte de toda la población mundial va a desaparecer. Nos dice que habrá dolores de parto en esta sociedad y en este mundo. Y nos dice que la gloria del hombre es como la flor, se marchita y se cae. Y solamente el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Póntelo bien metido aquí y invierta en el Señor. Nos dice que la palabra de Dios es la verdad, no es una verdad. Es la única que te liberta. En este mundo la palabra verdad es según cada uno. Tu verdad
mi verdad, la verdad del otro. Y cada uno tiene la libertad de pensar que tiene la verdad. Pero todos es esclavo de su verdad. Solamente la verdad de Dios liberta. Tomando el ejemplo de las preocupaciones antes. Pero puede ser cualquier tipo de dificultad que uno está siendo inundado en su mente. Reemplaza el conjunto de pensamiento por lo que dice Dios. Trabaja a ello hasta que se asiente en tu vida y se arraigue en tu vida lo que dice Dios. Entonces, lo que te acecha hoy desaparecerá, desvanecerá. No estás contento con tu apariencia física porque alguien te dijo algo. ¿Qué dijo Dios acerca de tu apariencia física? Entonces sí, va a ser una lucha, va a ser una guerra entre desarraigar lo que una o dos o tres personas o 10 me han dicho y plantar ahí la semilla que Dios dice en su palabra. ¿No te gusta el tamaño de tu nariz? Pues Dios pensó en ti y te trajo a vida. Ya eres un milagro. El simple hecho que nacieras en esta tierra, eres un milagro de Dios. A partir de ahí, el diablo te odia, porque Dios te trajo. Y a partir de ahí, el diablo no cesará de intentar inundar tu cabeza con pensamientos depresivos, mentirosos, engañosos. ¿Cómo lo hizo con Eva? ¿Y tú y yo qué hacemos? Nos comemos la fruta prohibida. Nos comemos la mentira hasta tal punto que se arraiga y es parte de uno mismo. No valgo, no sirvo, nunca llegaré a nada. Palabras que seres humanos, capacitados por el demonio, han hablado a nuestras vidas. Pero ¿qué dice Dios? Así que te animo y te desafío a que mires, le preguntes, Dios, ¿qué tú dices de mí? ¿Qué tú dices de mi problema? Y Dios te va a empezar a dar de su palabra verdad. Y a partir de ahí, si lo plantas en tu vida, cosecharás un fruto y desvanecerá lo otro. Igual que las tinieblas se desvanece cuando enciendes la luz. Jesús dice, tu palabra es la verdad. Santifícalos, transfórmalos en tu verdad. Tus palabras son verdad. La palabra de Dios es tu lámpara. Hemos dicho que es sobre todas las cosas, que Él sostiene todas las cosas por su palabra. Hemos dicho que es eterna, hemos dicho que es la verdad, y ahora estamos diciendo que su palabra es tu lámpara. Luz, lo que estábamos diciendo, es lo que va a alumbrar. No es lo mismo andar sin luz. Puedes andar con esa luz por la noche, muy tenue. Yo a veces por acostarme más tarde que mi esposa, tengo que moverme por la casa sin luz. Y más de una vez, ¿qué ha pasado? He tropezado. ¿Vale? Pues si no quiero despertarla, pues no enciendo esta. Pero aquí, si tienes un móvil, tienes una luz. Pero espiritualmente, ¿qué luz utilizas? Jesús llegó a decir, si la luz que está en ti es tiniebla, qué grandes son tinieblas. Haciendo referencia a conjuntos de pensamiento que personas dan por bueno, si la luz que está en ti es tiniebla, lo dan por bueno. Entonces es tiniebla, pero lo das por bueno. No es que todo el mundo lo hace así. Todo el mundo busca esto, todo el mundo va detrás de esto. Y entonces, si la luz que está en ti, si lo que das por bueno es tiniebla, qué grandes son las tinieblas. La única manera es cambiar. Entonces, nos dice versículo 105, ¿no? Del Salmo 119, lámpara es a mis pies
tu palabra. Esta tarde estamos enfocando a que tú siembres de verdad. ¿Quieres aplastar la cabeza del demonio? Tienes que reemplazar la forma de pensar. Es la única manera. Si no, podrás pisar todo lo que quieras, a lo mejor te harás músculos, pero no vas a aplastar nada. Reemplazar, levantar, dice la palabra de Dios, el escudo de la fe. ¿La fe en qué? La fe en la palabra de Dios, que yo se lo opongo al diablo. Y el diablo no puede con Dios. Pero tiene que ser la palabra de Dios. Nos dice el versículo 130 que la exposición o la revelación de la palabra de Dios alumbra. Cuando Dios te da un rema, te da una palabra, de repente se te enciende la luz, de repente tienes paz, de repente ves que tienes la victoria porque Dios te habló su verdad. Y dice que esa luz hace entender a los más simples. Así que no por ser simple, simplemente por no exponerme a la palabra de Dios. Nos dice, 119:98, que vencemos por la palabra de Dios. Me he hecho más sabio que mis enemigos con tu palabra. El enemigo solamente viene con mentira que aparentan ser verdad para liarte la manta y llevarte a su huerto. Dios viene y te da su palabra. Y con su palabra, si la buscas, entonces dice que serás más sabio que tus enemigos. Y no podrán contigo. Dios nos da su palabra. Juan 17:14, Jesús dice, yo les he dado tu palabra. Tú le pides al Señor y Él te da. La Biblia es ya un regalo de Dios. Por eso hay que leerla, pero no solamente leerla, hay que introducirla, hay que plantarla. Y solamente la obediencia es la que hace que la palabra sea tu roca. Y a partir de ahí será muy fácil decirle al diablo que te deje tranquilo. Pero no hay, mira, la espada, ¿no? Hablamos de la armadura, la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces tengo que usar la palabra. ¿Cómo Jesús lidió con el diablo cuando estuvo en el desierto? Simplemente le dijo, y a eso el diablo tiembla, escrito está. Pero claro, el diablo prueba su suerte. Y que si en esa área lo tienes muy claro y dices escrito está, pues te lleva a otra prueba. A lo mejor la prueba tal o la prueba tal. Y si ahí dices escrito está, wow, vamos bien. Pero aún así no se da por vencido. Y te va a probar con otro tipo de mentiras. Y ahí si picas, te ha metido el gol. Observa cómo el diablo tentó a Jesús en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y si no pudo con estos dos, la soberbia. Te chincha la soberbia, el ego. A ver si tú eres humilde y te bajas, pero si no, cuando te da ahí, se te enciende un fuego dentro y ya empieza a soltar por la boca el fuego del infierno. Porque dice que la lengua es un fuego que es encendido por el infierno. Una forma es de reaccionar con el fuego del infierno y otra forma es de decir, escrito está. Entonces ahí ya el diablo tiene que dejarte tranquilo hasta mejor oportunidad. ¿Qué es lo que hizo con Cristo? Se fue y lo dejó hasta otra ocasión. A ver si otra ocasión lo pillo más débil. Lo pillo que no se acuerda de la Biblia. Lo pillo que le consigo liar la manta. Dios
te da su palabra. Si no sabes cómo contestar, si no sabes cómo enfrentar la lucha y la montaña que tienes, pídele al Señor, dame tu palabra, dame luz, dame entendimiento. ¿Qué verdad va a derrotar a mi enemigo que me está asediando desde años? Algunos de nosotros hemos sido asediados y algunos aquí siguen siendo atacados durante años. Empezó años atrás, a lo mejor más de 10 años, con la misma mentira que te tropieza cada vez. Es tiempo que levantemos un escudo. Es tiempo que sepamos dónde arraigarnos. ¿Cuál es esa verdad que me libertará? Puedes pedir consejo, pero ante todo pídele a Dios. Señor, ¿cuál es la verdad que me va a libertar? ¿Cuál es esa verdad que si la planto en mi vida va a brotar? Dice que las cosas de Dios parece ser que son semillas de las más pequeñas. No pintan mucho, no llaman la atención, la semilla. Pero cuando tú has plantado la semilla, crece y se hace un árbol. Un árbol tan grande que después de haber tú vivido de esta semilla, eres capaz de albergar bajo tus ramas a las aves, otras personas que van a venir con el mismo problema. La misma ligadura de mente que te ha ligado durante tanto tiempo, y tú le vas a poder decir, pues mira mi hermano, yo también padecí de todo esto hasta que apliqué la verdad. Y entonces ya el enemigo, aunque han sido 10 años, tiene que echar para atrás. A veces no es gritar contra el enemigo. A veces no es patalear ni golpear contra el enemigo. Una palabra lo hace caer, pero una palabra creída, una palabra que haces tuya. A veces los cristianos somos muy buenos para lanzar todo tipo de palabras, pero el diablo ve exactamente si tú te lo crees. Te empuja. A ver, le voy a pedir al soldado aquí, a mi hermano Rafael, que venga. Seguro que me ha visto hacer eso antes, ¿no? Sí, ya sabe por dónde van los tiros, ¿no? Con otro más grande que yo. Con otro. Y entonces el diablo viene y dice, mira al chiquillo este, mira, lo empujo, lo llevo, mira, tú no vales nada. Y ahora él sigue retrocediendo hasta que se crea alguna verdad. ¿Qué fuerza me pones tú entonces? Entonces ya está avanzando él y yo retrocediendo, porque se cree la verdad. Pero yo ya vengo con la segunda mentira. A ver si reacciona y lo arrincono y lo tumbo ahí. Y a ver lo que me dice. Señor, tú me has dado la potestad para rechazar a toda malintención diabólica. Y como creo en ellas, y por el poder de tu Hijo Jesucristo, te reprendo, diablo. Apártate de mí. Apártate de mí. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo que no vale? ¿Cómo que no vale? Es la palabra del Señor, la más potente y más poderosa. Gracias, Rafa. Gracias. El diablo sabe qué es lo que tiene que obedecer. No va a obedecer a un cristiano que grita, va a obedecer a la palabra. Amén. Así que Dios te da esta palabra. Otro pasaje nos dice que la palabra de Dios es para ayudarnos a limpiar nuestras vidas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Eso es el Salmo 119, 9. Con todo mi corazón te he buscado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor nos exhorta a guardar su palabra. Lo dice muchas veces. Y mi hermano, es lo único que me va a mantener.
lo hemos dicho, la roca no es Cristo, es la obediencia a la palabra de Cristo. Léelo otra vez, Mateo 7. Os diré a quién se asemeja un hombre sabio, a aquel que oye mis palabras y las hace. ¿Y quién es el necio que edificó su casa sobre la arena? El que oye la palabra, mas no la hace. ¿Te cuesta obedecer la palabra de Dios? A mí también, a todos nos cuesta. Dios ha dicho que por su Santo Espíritu nos va a ayudar y a lo mejor tendremos que volver a empezar más de una vez, pero no bajes los brazos y no aceptes ninguna intimidación por parte del enemigo. Su palabra nos vivifica, nos da vida. Yo esta mañana estaba muy mal. No podía enfocar nada, no tenía ganas de nada, no podía alcanzar nada. Tuve que clamar a Dios. Tuve que estar pendiente del Señor, tuve que estar esperando. Alguien publicó hoy que esperar en Dios no es una pérdida de tiempo, es ganar algo mejor. No sé si lo habéis visto en lo que algunos han publicado. Pues mira, era justamente lo que se iba a aplicar a mí. Yo necesitaba esperar que Dios me hable una palabra. Y cuando Dios habló, ya uno va subiendo con el ascensor. Porque cuando uno está abajo, los pensamientos son muy negativos. Muy negativos. Pero cuando uno espera en Dios, ya nos dice que, mira, dice el Salmo 119, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Cuando Dios te da ese rema, gloria a Dios. Y entonces tú te haces una persona que se relaciona con Dios. Tienes una relación. No solamente le hablas, pero le escuchas y su palabra te vivifica. Mira el versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. A veces nos hemos sentido así. El alma deshecha. Susténtame según tu palabra. Dios lo ha prometido y Él está por nosotros. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. No te vayas, por favor, a un ansiolítico, a una pastilla para engañarte, hacerte sentir eufórico un poquito. No sé si te has leído el prospecto de los ansiolíticos. Los efectos secundarios son hasta la depresión. Vamos. Se supone que alivian la depresión y los efectos secundarios es meterte en más depresión. Vete a Dios, espera en Dios. Tu alma está deshecha, Él te vivificará. Afligido estoy en gran manera. ¿Tú te sientes así? Vivifícame, oh Dios, con tu palabra. La palabra de Dios tiene la capacidad, es el pan del cielo. A veces estamos hambrientos, estamos débiles espiritualmente por no haber comido. Pero cuando comemos el pan del cielo, el rema, la palabra viva y eficaz, entonces te vivifica. Aprendemos a confiar en su palabra. Permítame compartir algunos versículos de hablar que la palabra de Dios sea tu delicia. El Salmo 119, 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Toma ya. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Jeremías dice así, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios de los ejércitos.
Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Y que voy detrás de la palabra igual que si voy detrás del dinero, más aún todavía. Y para terminar, recordar que Dios es fiel a su palabra. Un pasaje en 2 de Samuel, vamos a leer algunos aquí, pero dice: todas estas grandezas, las que va a hacer Dios por ti, para ti, todas estas grandezas has hecho por tu palabra. David escuchó la palabra de Dios, la promesa de Dios, el llamado de Dios sobre su vida. David quiso edificar una casa a Dios, pero Dios le volvió y le contestó: mira, tú no me vas a edificar ninguna casa. Yo te voy a edificar una casa. Y yo te voy a edificar a ti una casa eterna. Y tú sabes que Jesús, la promesa de Dios, es el hijo de David. De toda la genealogía. Se podría decir que Jesús es hijo de Abraham, también es verdad. Jesús es hijo de todos estos, de Noé también, pues sí, de todos estos. Pero se dice que Jesús es el hijo de David. Y que Jesús estará sentado sobre el trono de... No era un hombre perfecto, pero era un hombre vertido en la palabra de Dios. Y David se asombró. Dijo: todas estas grandes palabras que Dios habla sobre su vida, pero también las habla sobre ti. Porque Él dice: yo sé los pensamientos que tengo sobre tu vida. Pensamiento de paz, pensamiento de prosperidad, pensamiento de traerte un buen fin. ¿Que el diablo te está sembrando el contrario en la cabeza? ¿Que no hay futuro para ti? ¿Que Dios se ha olvidado de ti? Atrás, Satanás. Dios ha dicho que Él tiene buenos pensamientos sobre mi vida. Yo lo creo. Y entonces eso se transforma en tu roca. Y el plan del enemigo se ve frustrado, porque su plan no va a parar. Él va a seguir lanzando dardos que tú no vales, que tú no vas a conseguir, que Dios se ha olvidado de ti. Lo vas probando su suerte, porque poder para hacerte daño no tiene. Tiene que probar su suerte a que tú te creas una de sus mentiras. Y entonces ahí ya te doblega. ¿Qué más dice David? Jehová, tú eres Dios. Tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. El Señor cumple su palabra. Y lo vuelve a decir en varios pasajes. Confírmase pues ahora, oh Dios, tu palabra dada a David, mi padre. Eso lo dijo Salomón. Porque la tarea y el desafío de edificar el templo no fue de David, fue de Salomón. Y Salomón, joven, recién en el trono, se vio muy necesitado frente a una tarea enorme. Su padre, si bien había almacenado oro, plata, madera en enorme cantidad, todavía había que hacerlo todo. Y él oró así. Dijo: Dios, tú eres fiel. Tú has prometido a mi padre que yo iba a edificar ese templo, pues ahora cumple tu palabra. Ahí entra la fe tuya. El justo por su fe vivirá. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha hablado para tu futuro? ¿Qué te ha dicho Dios que Él ve y proyecta que tú vas a hacer para Él? ¿Qué te ha dicho el Señor en lo más profundo de tu corazón? A veces incluso hemos descartado estos pensamientos porque los hemos visto tan imposible, tan increíble, tan... Seguro que me he equivocado, habré sido yo que lo he pensado, pero Dios te lo habló y te lo dijo. Yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice Dios. Pensamiento de llevarte a un buen fin, al fin que tú esperas.
entonces Dios cumplirá su palabra. Pero claro, ahí entra la dinámica de que yo tengo que plantar su palabra en mi vida. Tengo que quererlo. Si no, ahí se corta. Todos los planes de Dios se cortan si no encuentra fe. Dice la palabra, creí, por tanto hablé. Dice que aquel que cree en su corazón y confiesa con su boca, este será salvo. La salvación, el nuevo nacimiento, el milagro del nuevo nacimiento no ocurre solamente por creer. Yo tengo que creer y confesar con mi boca. Y entonces ese proceso se repite a lo largo de toda nuestra vida. Yo creo lo que Dios me ha dicho. Yo creo que hay un fin a ese tormento. Y Dios me ha dicho que esto es lo que tengo que creer. Y lo creo atrás. Y entonces el enemigo seguirá empujando unas cuantas veces para ver si de verdad te lo crees. Él sabe que hablamos mucho. Él lo sabe. Incluso decimos cosas sin pensar, cantamos palabras grandiosas. Pero el lunes por la mañana se sienta en el borde de la cama tuya y empieza... Y se está probando la suerte. Así que la palabra de Dios es una semilla incorruptible, jamás te va a fallar. Plántala en tu vida y tendrás fruto. Quiero animar a memorizar la palabra de Dios. Cuando uno memoriza la palabra de Dios es como tener la espada siempre puesta. No significa que la sacas a cada momento, pero la tienes aquí. Porque tú te has metido dentro de la palabra de Dios. Cuando uno ha memorizado la palabra de Dios, atesora la palabra de Dios, dice la Biblia en Colosenses 3:16, habite con abundancia la palabra de Cristo en vuestros corazones. En cualquier momento termina siendo como la cuerda de una guitarra. Un versículo que tienes es como una cuerda. ¿Qué pasa? Que si la tienes ahí, Dios la puede tocar. El Espíritu Santo dice que os recordará todas las cosas. ¿Cómo te puede recordar algo que tú no sabes? Y te habla alguien que lo ha hecho. Y aquí puedes ver que hay muchas tarjetitas de color. En esta tarjeta, por ejemplo, hay 3 versículos. Así que aquí hay muchos versículos y son versículos muy útiles tanto para evangelizar como para tu vida personal o como pues algunas de las necesidades. Aquí, por ejemplo, pues no hay la genealogía de Jesús. Eso no hace falta memorizarla. ¿Vale? Pero sí hay versículos como, por ejemplo, pues mira, el que cité antes. El ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Por qué te lo puedo decir? Porque un día me lo aprendí. Romanos 6:23, ¿sabe lo que dice? Porque la paga, pregúntale a ella ha sacado 10. La paga del pecado es la muerte. ¿Más? Hay una dádiva de Dios. Es vida eterna, ¿no? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es un poquito más difícil ya. Marcos 8:36. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? Entonces, en esa tarjeta, que a los varones nos viene muy bien porque la escondemos aquí en el bolsillo, ¿vale? En el bolsillo aquí, pero las damas lo pueden esconder en cualquier lugar que tienen, ahí en el monedero y tal. Y por un lado, pues tienes lo que son las referencias y por detrás tiene lo que son los versículos.
Esto cuesta. Esto cuesta meterse la palabra de Dios en la cabeza. No te desanimas, y a veces yo tengo que repetir 50 veces el mismo versículo, hasta que se me quede. No vayas a pensar y creer la mentira del enemigo y diga, tú no sirves para eso. Que hay que trabajarlo, sí. Pero después, a la luz de lo que hemos escuchado hoy, acabas de almacenar semillas incorruptibles. Te serán útil para ti, te serán útil para otros y seguirán vigentes en la eternidad. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Otro. Mateo 4:4. Y aquí pone Salmo 119, 105. Mateo 4:4 lo hemos citado hoy y el otro también. Mira, escrito está, no solo de pan. Miguel, gracias por el pan. De pan hay que vivir, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de... Ay, mira qué casualidad sacando esto en esta noche. Tú vivirás por la palabra de Dios. Y el Salmo 119, 105, muy importante saberse las referencias. Aconsejamos que cuando se aprende el versículo, se aprende la referencia también. Por ejemplo, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salmo 119:5, más lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que te invito a un trabajo arduo, a un esfuerzo cierto, a hincar codos, pero te invito también a una inversión eterna. Entonces, una forma de hacer esto es que tú te tienes que aprender cada tarjeta durante una semana. Ciertas tarjetas son 2 versículos, otros son 3, en una semana. Y el domingo cuando llegas al culto, te llegas 15 minutos antes para rellenar la hoja del examen. Mira, ¿qué encuentro aquí? Una hoja con la letra de mi esposa, claro. Eso lo hemos tenido parado desde demasiado tiempo. Veo aquí la fecha, 15 de noviembre del 2015. Hace 7 años que no hemos rearrancado esto. Claro, es libre, cada uno puede o no, ¿no? Entonces aquí justamente de la primera semana, pues aquí están los 3 versículos que Daniela escribió aquel domingo y lo devuelve a la persona encargada y se comprueba. Y el que no tiene ningún fallo, pues tiene un 0. Y esa es la mejor nota. 0 fallos. Y el que tiene 3 fallos, pues tiene un 3. Y ya está. 3 fallos, ¿no? Y así se va. Se va haciendo y al final de todo, no quiero que te pares en el camino, que eso es la dificultad. Nos paramos a mitad de camino. Llegamos al final, pues sumamos los puntos y el que menos puntos tiene es el que menos fallo ha tenido, es el que mejor se lo ha aprendido, es el que le tendremos que dar una recompensa por su esfuerzo. Si queréis hacerlo, que encarecidamente os animo a hacerlo. Mira, me escucháis a veces citar versículos. ¿Sabes cuándo los aprendí? Hace 41 años, hace 40 años. Y se quedan dentro. Pero claro, los tuve que repetir. Y a veces hoy no los cito exactamente como dice, entonces yo tengo que repasar, claro, me equivoco, pero vale la pena. Porque de ello tendrás una cosecha eterna. Muy bien, pues si queréis hacer esto, necesitaremos nombrar a alguien
que esté a cargo cada semana de entregar la nueva tarjetita. La tarjeta después te la quedas. Esta tarjeta es un tema que tendrás tú en tu casa. Te puedes quedar con la tarjeta, pero no te damos la nueva si no entregas la hoja del examen. Aleluya. Muy bien. Que si queréis, hay que nombrar a alguien que se encargue de esto, de las correcciones. Es un trabajo, pero qué bien invertir y acompañar a todos los hermanos para que hagan esa inversión eterna en sus vidas. No es solamente memorizar, tú sabes lo que hemos escuchado hoy, ¿no? Hay que obedecer, pero ya lo tienes aquí. Que Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por tu gran amor, damos gracias, Señor, por la manera que nos has hablado. Y, Señor, ciertamente nos brindas una cosecha en base a tu palabra. Seamos un pueblo fiel, un pueblo conocedor de tu palabra, porque así tampoco podremos ser engañados fácilmente. Así tampoco podremos ser llevados por todo viento de doctrina, porque conoceremos lo que tú enseñas. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas y ayúdenos, Señor, a seguir creciendo, especialmente en estos tiempos tan inciertos. Solamente permanece tu palabra, certera, infalible, incorruptible y eterna. A ti sea la gloria y bendice a cada uno de mis hermanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Él tiene majestad.